la eternidad. Vamos a escuchar la introducción del canto, hermanos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío lo extenderá. Santo, 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 de la gloria reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, fieles escogidos, adoran con fervor. De alegría llenos y sus coronas de oro, rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postran, mañana en tu nombre. Ante ti Cracito, que eres y serás. Santo, 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 la gloria en tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adoro en todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Puestos de pie, hermanos, busquemos ahora el número 7. A nuestro Padre Dios demos en alta voz gloria a Él, pues tanto nos amó que a su Hijo dio y vida en Él nos dio gloria a Él. Vamos a escuchar la introducción, hermanos. A nuestro Padre Dios, demos en alta voz gloria a Él, pues tanto nos amó que a su Hijo envió, y en piedad en Él nos dio gloria a Él. A nuestro Salvador brindamos hoy loor, gloria a Él. Su sangre derramó, por ella nos clamó, el cielo
muestra el amor de Cristo el Salvador. Gloria a Él. Con gozo y con amor, cantemos con fervor al Cristo Dios. Mora en la eternidad, la Santa Trinidad, siempre alabar al Trino Dios. En esta posición, hermanos, le voy a pedir a nuestro hermano Don Salomón que pueda pasar aquí a este lugar y pueda orar, y así mismo también dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Hermano Salomón. Oramos y luego damos la bienvenida. Padre Celestial, muchísimas gracias te damos por esta oportunidad que tú nos has dado. El año pasado fue la primera actividad que se planeó, la de varones. Y Señor, pues estamos contentos porque la fecha ha llegado. Gracias por cada una de las iglesias de la región norte. Te rogamos que estemos atentos a tu palabra y a tu siervo que vas a utilizar para expresarla, pues Señor, tú ayúdale, anímale, y que cada uno de los que estamos aquí presentes estemos concentrados en la enseñanza de tu palabra. Padre Santo, todo eso te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a entonar un canto, hermanos, busquen el número 185, un canto donde vamos a interactuar. Vamos a saludarnos, a aprovechar ahí para poder estrechar nuestra mano. Dice, con gran gozo y placer nos volvemos ¿qué? Voy a ver, entonces, bueno, aquí vamos a estar solos, pero los que estén, así se volteen y se saludan, y los que no, pues más, así, adiós y hola. Pues esto de pie para que vayamos agarrando ese deseo de estar activos. 185, cuando cantemos nuestras manos otra vez, estrechamos. Ahí, estrechamos nuestras manos. Vamos a escuchar la melodía, hermanos. Los que están solitos, hermanos, nos saludan a nosotros. Escuchamos la melodía. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, te alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en la luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz. Aleluya. Los invito a tomar asiento y voy a invitar a nuestro hermano Roy que pueda ir pasando este lugar y le damos el tiempo necesario a nuestro hermano y nosotros estaremos atentos a lo que es
el mensaje de esta tarde. Bueno, permítanme tomar 5 minutos antes de entrar en el contenido de lo que el Señor ha guiado para que juntos reflexionemos y meditemos, para presentarme y que sepan un poquito quién es su servidor. Mi nombre es Roy, mi apellido es Dalolio, ese es mi apellido. No es apodo, así vengo yo, esa es mi familia. Soy tico, soy costarricense. Soy misionero, hace 25 años el Señor me sacó de mi patria y tengo 25 años sirviendo al Señor junto a mi familia. Mi esposa está por acá, por ahí anda, por ahí la van a ver luego quizá en algún momento. Los dos somos costarricenses, los dos nacimos, crecimos en Costa Rica, nos conocimos en Costa Rica, nos casamos en Costa Rica, pero Dios nos llamó a la obra misionera. Cada uno de nosotros por su lado estudió su carrera profesional. Mi esposa es educadora y es maestra de preescolar, graduada de la Universidad de Costa Rica. Y a mí Dios me permitió estudiar 2 carreras. Primero estudié contabilidad, me gradué como contador y luego saqué una licenciatura en finanzas. Pero trabajando y sirviendo al Señor y desarrollando nuestras carreras, había un peso en nuestro corazón. Dios llegó a mi vida. Yo conocí a Cristo a través de un campamento juvenil. Yo no conocía a Cristo, yo no venía de una familia, no vengo de una familia cristiana. Me invitaron a un campamento juvenil y en este campamento yo entendí el Evangelio de Jesucristo. Mi esposa sí, mi esposa es hija de pastor, ¿sí? Yo le robé la hija del pastor. Nos conocimos, tuvimos la oportunidad de servir juntos en la iglesia. Yo llegué a este campamento y después de conocer a Cristo me integré a esta iglesia donde serví junto a la que hoy es mi esposa. Ahí nos conocimos, servimos juntos, empezamos a conocer del Señor juntos, pero había un peso en nuestro corazón, era una carga muy grande de que Dios nos estaba llamando a su obra. Y así fue como un día tomamos un paso de fe, un paso de obediencia y dejamos nuestras carreras, no porque estuviéramos mal, al contrario. Es interesante porque cuando yo puse la renuncia a la empresa, si usted se mete a investigar en el internet lo va a encontrar. Hay una empresa muy grande en Costa Rica que se llama Swiss Travel Service. Es una empresa que promueve Costa Rica como turismo, la empresa. Promueve Costa Rica como la Suiza centroamericana, así la promueve y trae un montón. Yo trabajaba para esa empresa en el área financiera. Cuando yo puse la renuncia, vino la mayor oferta que me pudieron haber dado en mi vida. Con 22 años de edad me ofrecieron una gerencia financiera. ¿Quién a esa edad no cree que esa es la mejor oportunidad de la vida? Pero realmente mi vida no se movía en función del dinero, se movía en función de algo que Dios ya estaba llamando a mi vida. Dios me estaba llamando a su obra, a su servicio. Y fui con la que es mi esposa, fui y le dije, no estábamos casados, fui y le dije, mira, quiero que seas mi esposa, quiero que te cases conmigo, pero yo voy en esta dirección, yo voy a servir al Señor. Y ella me dijo, Dios te ha llamado también. Y ya son 25 años de casados. Este 10 de diciembre pasado cumplimos 25 años de casados y 25 años de haber salido de nuestro país. No hemos vuelto a Costa Rica, excepto a visitar a la familia, por supuesto. Pero Dios tenía un plan diferente para nuestra vida. Salimos, nos casamos y con 3 meses de casados salimos para Argentina. Vivimos 5 años en Argentina. Ya estudié mi primera etapa teológica, donde estudiamos los dos somos graduados de una licenciatura teológica en Argentina. Luego de ahí Dios nos sacó, vinimos a México. Después de México Dios nos llevó a El Salvador y estuvimos por 10 años dirigiendo el ministerio, que ahorita voy a decir dónde servimos, en El Salvador, pero hace 8 años Dios nos trajo de regreso a México. Y hoy estamos viviendo de tiempo completo, somos siervos del Señor, misioneros. Servimos al Señor a través del ministerio Palabra de Vida. No sé si lo ha escuchado, quizás usted ha conocido a alguno de los misioneros que han pasado por acá. Carlos Luna, quizá Michael el cubano, algunos de ellos que han pasado por acá, algún alumno del Instituto Bíblico que ha pasado por acá. Todo este montón de gente está bajo mi cargo. Yo soy el director regional del Ministerio Palabra de Vida para todo México y soy parte de la mesa regional para toda Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe de habla hispana. Así que acá estamos, hermanos, sirviendo al Señor, y es un honor para mí. Cuando mi hermano me escribió para poder venir, es la segunda vez que vengo, y es un gozo poder compartir la palabra. Es una de nuestras pasiones y uno de nuestros mayores deleites, el estudio y la exposición de la palabra. Dios me bendijo con 3 hijos, tengo 3 hijos varones. El mayor se llama Aarón, él es argentino, él nació allá.
pero él no está con nosotros hoy. Él está estudiando, él hizo 2 años de seminario teológico en Estados Unidos y hoy estudia en una universidad cristiana, se llama Cedarville. Él está preparándose para servir a Dios con producciones musicales. Eso es lo que él quiere, hacer montajes y producciones. Él es músico y compone, ahorita está trabajando para una empresa cristiana en composición musical y su sueño es hacer composiciones y montajes musicales para proclamar el Evangelio. Mi segundo hijo se llama Samuel, él es mexicano. Él nació cuando vivíamos aquí la primera vez, en el año 2005-2006. Él nació en el 2006 en Tequisquiapan, Querétaro. Si alguna vez ha ido por allá, Tequisquiapan, ahí nació mi segundo hijo. Él está hoy estudiando su primer año de seminario teológico en Florida, en Estados Unidos. Y Dios nos bendijo con un tercer hijo, que tiene 13 años, él anda con nosotros acá. Si ven a mi esposa, lo van a ver ahí. Él anda, él es salvadoreño. Entonces tengo, mi esposa es tica, tengo un hijo argentino, un hijo mexicano, un hijo salvadoreño. Hermano, si usted necesita trámites de pasaporte, yo le puedo ayudar. Tengo mucha experiencia con esos enrollos de papeles. Así que bueno, este es su servidor, el que está aquí con ustedes, para que ustedes puedan saber quién es la persona que va a estar con ustedes el día de hoy. Así que hermanos, gracias por atender a esta invitación y poder juntos edificarnos con la palabra de Dios. Muy bien, vamos a lo importante, la palabra de Dios. Ustedes son varones, todos son hombres, y creo que todos los que están aquí ocupan en mayor o menor grado algún rol de responsabilidad en liderazgo o algún rol de ejercicio en el ministerio de la obra de Dios, lo que Dios les ha encomendado. Algunos quizá con amplia experiencia, otros quizá con más corta experiencia. Pero saben que lo interesante en cuanto a esto es que los años que tengamos en el ministerio no necesariamente definen lo que somos delante de Dios. ¿Sabe? El tema que hoy vamos a hablar, el tema general, se llama la responsabilidad del hombre en la iglesia. Pero lo vamos a dividir en 2 sectores, lo vamos a dividir en 2 bloques. Y quiero que entienda por qué yo le pedí a mi hermano que lo pudiéramos dividir en 2 bloques. Mi amado hermano, creo que uno de los graves problemas que tenemos en la iglesia y en la obra de Dios es que estamos muy preocupados por definir lo que debemos hacer sin entender primero lo que usted y yo debemos ser delante de Dios. Creo que uno de los graves problemas que tenemos en la obra de Dios es que estamos haciendo cosas para Dios, pero no necesariamente nosotros estamos llevando bien nuestra responsabilidad delante de Dios, no delante de la iglesia, delante de Dios. Mi amado hermano, el ministerio debería ser, o es en realidad, el reflejo de lo que nosotros somos delante de Dios. Y por eso Dios me ha guiado a dividir este tiempo en 2 temas centrales. El primero de ellos, y si usted trae para anotar y quiere llevarse esta información, le animo a que lo considere. Si no, con gusto yo se lo envío a mi hermano y él se los puede hacer llegar con gusto luego. Vamos a hablar en primer lugar de las características, sí, pero no de la responsabilidad del hombre en la iglesia, sino de cuáles son 2 características claves de un hombre bíblico, de un hombre según el modelo de Dios, según las características de Dios, porque lo que usted y yo somos como hombres bíblicos es lo que nos permite entender entonces y llevar de manera correcta el rol en la iglesia o la responsabilidad delante de Dios en la iglesia del Señor. Le voy a invitar que vaya conmigo a 2 Corintios y vamos a introducir este tiempo partiendo de un pasaje muy conocido. Estoy casi seguro que si usted tiene la oportunidad de compartir prédicas en la iglesia o una clase de escuela dominical o algún tiempo de enseñanza, muy probable en algún momento pasó por este pasaje. Capítulo 5 de 2 Corintios. Creo que este pasaje que vamos a mirar es un pasaje que no solamente tiene que darnos la importancia de conocer el pasaje, sino de entender la repercusión del pasaje, que es diferente. A veces creo que no necesariamente estamos dimensionando correctamente lo que un pasaje implica para usted y para mí. Mire el versículo 14 al verso 17 de 2 Corintios capítulo 5. ¿Lo tiene, mi hermano? Lo leo para usted, si quiere mírelo aquí con su vista. Dice la palabra del Señor así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, y ahí está la conclusión, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mi amado hermano, con honestidad, ¿cuántas veces no hemos leído este pasaje? ¿O cuántas veces no hemos escuchado ese pasaje en una prédica? ¿O usted la ha enseñado y la ha compartido con alguien? Pero creo que este pasaje debería hacernos entender tres cosas claves que el pasaje nos va a dar implícitamente en la lectura. La primera de ellas es que mi experiencia salvífica tiene que ser una experiencia transformadora. Quiero que entendamos algo que es vital en cuanto a esto. Estamos hablando de usted y de mí como hombres referentes en la obra de Dios. Hombres referentes en nuestras iglesias locales. De paso, mi iglesia local está en Querétaro y les envía saludos. Ellos saben cuando yo estoy fuera predicando en algún lugar y oran por mí en el lugar donde nosotros estamos. Mi iglesia está ahí por la zona de Plaza de Toros en Querétaro. Si usted conoce Querétaro, por ahí está mi iglesia donde yo me congrego y también enseño la escritura. Entonces, volviendo al punto, usted y yo, mi amado hermano, somos referentes de la iglesia en cuanto a responsabilidad como varones. Somos parte de la obra de Dios como hombres. Pero el primer elemento clave es que usted y yo, como hombres, somos referentes del poder del evangelio. Cuando en Romanos dice que el evangelio es el dunamis, esa palabra dunamis en el griego hace referencia a una dinamita. La palabra dunamis en el griego original tiene que ver con dunamai, ese término, y tiene que ver con algo que transforma, que no puede ser igual. En otras palabras, el poder del evangelio transforma mi estilo de vida. Un hombre de Dios, un hombre bíblico, tiene que vivir de manera diferente una vez que entiende el evangelio. Una vez que el evangelio vino a su vida y el evangelio impactó su corazón y la luz, el entendimiento vino a su ser y entendió el poder del evangelio a través de la obra de Cristo, ese hombre no puede seguir viviendo amarrado a una vida de esclavitud del pecado del ayer. El primer concepto clave del pasaje dice aquí que nosotros somos salvos. Si usted mira el pasaje que acabamos de leer, verso 14, dice el versículo 14, porque 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, que si uno murió por todos, entonces todos, ¿qué dicen? Murieron. Este concepto de morir es el concepto de que hay algo que ya no puede seguir viviendo de la misma manera. El pasado debe quedar donde está, en el pasado. Entonces, para poder entender en primer lugar la responsabilidad que yo debo tener dentro de la iglesia, primero debo entender que esa responsabilidad yo la debo llevar adelante como una nueva criatura. Mi amado hermano, yo en esta humilde andar de 25 años sirviendo al Señor en 4 países diferentes y en muchas ciudades y en muchos países, tristemente he visto muchas iglesias que están siendo llevadas adelante por hombres que no han soltado su pasado, que son referentes del ministerio en su iglesia, pero el pasado, su estilo de vida del ayer sigue presente en ellos. Siguen coqueteando con el pecado, siguen jugando con la inmundicia, siguen acariciando la inmoralidad, pero son referentes de la iglesia. Son personas que han asumido la responsabilidad, pero no necesariamente están viviendo como un hombre bíblico. ¿Por qué? Porque no han entendido este primer punto. Mi salvación en Cristo debe haber generado en mí una experiencia transformadora. Mire lo segundo. El segundo elemento es que no solamente mi salvación genera una experiencia transformadora, sino que debo tomar una decisión. Debo abandonar el pasado. Y esto es muy importante. Mire lo que sigue diciendo allí en el versículo 15. Dice, así como todos murieron, dice, y por todos murió, para que ahora los que viven, ya no vivan para sí, sino que ahora vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿De qué habla? De desconectarme del ayer. Habla de poder abandonar el ayer.
abandonar el pasado. Mi amado hermano, yo no sé en su caso, pero allá en Bernal, de paso no le dije de dónde vengo de Querétaro, de Bernal. Allá tenemos estudiando la hija de nuestro hermano, estudiando nosotros en un instituto bíblico allá en Palabra de Vida. Y tenemos alumnos de todo México y de muchos países estudiando con nosotros. Y uno de los temas que a veces detectamos en el ministerio, en la obra, y aún chicos que vienen a servir con nosotros y vienen a prepararse, es que siguen lamentándose de los fracasos de la vida. Mi amado hermano, yo no sé su vida, no la conozco, y por eso hablo con libertad. Pero sí puedo decirle que muchos de nosotros tenemos un ayer. Muchos de nosotros tenemos un ayer que no es un ayer para jactancia. Más bien es un ayer para glorificar la gracia de Cristo. De dónde a veces Dios nos ha rescatado, de dónde Dios me sacó. Muchos de nosotros quizás Dios restauró nuestros matrimonios, quizás Dios nos sacó de hábitos y vicios nocivos, quizás Dios nos rescató de un estilo de vida destructora del ayer, y gloria a Dios por eso. Pero mi amado hermano, a veces no entendemos que mi ayer no define lo que yo debo ser en Cristo hoy. Sí, hay un ayer, pero ese ayer debe ser una plataforma para entender que debo edificar un nuevo futuro cimentado en la obra de Cristo en mi presente. Mi amado hermano, yo conozco hombres y mujeres que no quieren servir a Dios y no se comprometen con la obra de Dios porque los acusa un ayer. Y ese ayer que los acusa no están dispuestos a entender que en la cruz de Cristo ya quedó clavado. Y ese ayer fue redimido por la obra de Cristo. Y podemos caminar con una mente transformada por la obra del Evangelio. Pero ¿cuál es el tercer elemento que yo encuentro allí en el pasaje? Mire por favor, dice el versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, sino a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mi amor hermano, yo encuentro tres verdades, le decía aquí, que tienen que ver con nosotros, con los hombres. La primera es que la salvación debe haber generado una transformación, una experiencia transformadora en mi vida. La segunda, tengo que aprender a abandonar el pasado. Deje el pasado donde está. No se jacte de él, no lo olvide tampoco. Aprenda de él, pero glorifique lo que Cristo ha hecho en usted en el presente. Pero en tercer lugar, debo aprender a vivir conforme a la palabra de Dios. Mi amado hermano, es muy difícil pensar en entender lo que Dios quiere para mí como un hombre en la iglesia si yo no soy un hombre que vive conforme a la palabra de Dios. Lo voy a decir diferente. La palabra de Dios no se acomoda a mí. Yo debo adaptar mi vida a lo que la palabra de Dios me manda. Uno de los graves problemas que a veces tenemos en la obra de Dios es que nosotros estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios siempre y cuando no toque fibras sensibles de mi vida. Cuando la palabra de Dios toca fibras sensibles de mi vida, ahí no siempre estoy dispuesto a obedecer. Ahí empiezan a brotar ciertas excusas, ciertos razonamientos, ciertas justificaciones. ¿Por qué? Porque a veces es más importante lo que quiero, es más importante lo que siento que lo que la palabra de Dios indica. Ahora, permítame ir cerrando este núcleo con dos conceptos centrales. ¿Cuáles son las dos características específicas de un hombre bíblico? La primera, vaya a Filipenses conmigo, por favor. Filipenses capítulo 2. Primer característica clave de un hombre bíblico es que un hombre bíblico aprende a tener un pensar bíblico. Un hombre bíblico aprende a tener un pensar bíblico. Y miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Hay un versículo que es muy usado por usted y por mí, pero no sé si nos hemos detenido a analizar lo que el versículo realmente me está instruyendo a mí. Dice el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y solo ese versículo vamos a analizar.
Y lo vamos a desmenuzar, usted y yo. Y vamos a ver qué es lo que este pasaje me está queriendo decir. Mi amado hermano, con honestidad, si usted lo lee fríamente, ¿cuál es el mensaje o el sentido que la traducción bíblica me está dando a mí? Yo no sé en su caso. Yo ando en mi mano una Reina Valera de 60. Me imagino que la mayoría de ustedes también. Usted sabe muy bien, no le estoy pretendiendo enseñar algo que no sepa, pero usted sabe que tenemos una gran variedad de traducciones. Pregunta, ¿cuál de todas es la absoluta en cuanto a la traducción? Creemos que quizá una de las más fidedignas, la Reina Valera. Pero aún la Reina Valera está sujeta a traducción. En otras palabras, aún la Reina Valera no es un escrito original, es una traducción de un escrito original. ¿Qué es lo que le estoy queriendo transmitir con esto? Nada más. Si usted ha estudiado un poquito de profundidad bíblica y usted ha tenido la oportunidad, y si no ha tenido, le animo que, si algún día tiene la oportunidad, le animo que lo haga. Si usted ha estudiado quizá un poquito de griego o de hebreo, va a darse cuenta de algo muy interesante. Y es que a veces es muy importante irse a la raíz del término para tratar de entender el corazón inspirado del término. No tanto la traducción que me han dado. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar 4 traducciones y me va a dar 4 perspectivas diferentes. Y uno puede entrar en un conflicto. Bueno, entonces, ¿cuál es? ¿No? ¿Cuál es? ¿Le creo a la Reina Valera o me dejo llevar por otra? Y a veces entramos en un conflicto en cuanto a esto. Bueno, yo quiero que usted entienda algo que es claro. Si usted lee este versículo fríamente, ¿qué es lo que usted y yo entendemos directo por el versículo? Dice, haya en vosotros, pues, este sentir que hubo así en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que fríamente usted y yo entenderíamos? Que nosotros debemos aprender a qué. ¿Qué creen, hermano? Correcto, literalmente eso es lo que entendemos. Debemos aprender a sentir como Cristo sintió. Ahora, una pregunta, ¿qué significa lo que Cristo sintió? Quiero que entienda algo. La palabra original en el versículo 5 de Filipenses 2, cuando dice sentir, es la palabra froneo. Y esa palabra froneo en el original realmente no habla de sentimientos, habla de pensamientos. La palabra froneo en el original se puede traducir como ejercitar la mente, se puede traducir como mi pensar que sea unánime, se puede traducir como algo que forma una opinión, algo que yo dejo que se instale en mi forma de pensar y determina entonces lo que yo hago. En otras palabras, si nosotros tratáramos de entender con mucha frialdad lo que el versículo me está diciendo, no me está invitando al sentimiento, me está invitando al pensamiento, me está invitando no a lo que siento, y quiero que entienda por qué es tan importante esto. El versículo no me invita al sentimiento porque el sentimiento es engañoso. Siempre el sentir es traicionero. Mi amado hermano, sea honesto conmigo. Yo sé que no hay damas acá y los hombres somos un poco más fríos, ¿no? En cuanto a esto. ¿Quiénes son más volátiles emocionalmente? Las damas. Las damas tienen periodos y más cuando pasan por sus etapas naturales, ¿no? De lo que Dios ha hecho en sus organismos, en su cuerpo, a veces tienen momentos un poco más inestables emocionalmente hablando. El hombre es más frío en cuanto a eso, pero el hecho de que el hombre sea más frío en cuanto a eso no significa que el hombre no tenga momentos donde sus sentimientos le traicionan. Amado, hay momentos donde estoy seguro, mi querido hermano, estoy seguro que usted se levanta, espero que así sea. ¿Cuántos somos casados acá? Felizmente casados. Muchos bajaron la mano, no la verdad. Yo estoy seguro que soy casado, 25 años de casado. Estoy seguro que hay días donde nos levantamos usted y yo y vemos a nuestra esposa y queremos comernos a besos. Pero hay días que no. No estoy mintiendo.
¿O soy el único que atraviesa esos momentos? Soy el único carnal en este salón. Hermano, hay momentos donde usted y yo, nuestras emociones están dictando en una dirección, pero en otro momento las emociones pueden dictar en otra dirección. El concepto tiene que ver con que la emoción es volátil, pero quiero que entiendan lo que es clave en cuanto al froneo. ¿Se acuerdan cuando la Escritura dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo? ¿Por qué cree usted que la palabra dice lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo? Porque el pensamiento, una vez que yo lo abrazo como una verdad, determina mi voluntad. Cuando yo abrazo algo en mi forma de pensar y yo lo defino como una verdad de mi vida, determina mi voluntad. O sea, dirige mis pasos. Dirige hacia dónde quiero caminar. Cuando usted y yo como hombres tomamos un compromiso en cuanto a mi forma de pensar, puedo estar luchando en cuanto a algo, puedo estar definiéndolo, pero una vez que lo defino, camino. Lo que la Biblia me enseña a mí es que lo que el hombre es en su interior determina lo que hará en su exterior. Lo que el hombre define adentro determina lo que hará afuera. Por eso aquí dice, ahora volvamos al versículo, ahora entendámoslo diferente. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo? Entonces dice, haya pues esta forma de pensar como también la tuvo ¿quién? Cristo. Entonces lo que me está diciendo es que un hombre bíblico piensa como Cristo piensa. Un hombre bíblico no permite que en su forma de pensar haya influencia de algo que vaya en contra de las enseñanzas de Cristo. Un hombre bíblico aprende a tener un pensar bíblico. Un hombre bíblico, aquello que le gobierna en su forma de pensar es la palabra de Dios y las enseñanzas de Cristo. Porque ¿cuál es la invitación del versículo? Haya pues esta forma de pensar en vosotros. La misma forma de pensar que tuvo ¿quién? Cristo Jesús. Si se da cuenta, mi hermano, hay que entender algo. Mi pensar influye en mi comportamiento. Por tanto, si yo aprendo a transformar, y aquí les recuerdo otro versículo, Romanos capítulo 12, transformaos, sigan conmigo, por medio de la renovación de vuestras emociones. ¿De vuestro? Entonces, ¿dónde está la raíz de la transformación? En mi forma de pensar. Cuando el hombre piensa y aprende a pensar como Cristo piensa, empieza a caminar como hombre bíblico. ¿Sabe cuál es el problema que usted y yo tenemos en cuanto a esto? Que ni el devocional hacemos muchas veces. Que ni la lectura bíblica hacemos muchas veces. Que inclusive venimos a un estudio de varones y a veces podemos llegar a venir solo por compromiso para que luego no me digan por qué no viniste. O a veces puedo estar en el culto, ahí en el templo, y está el predicador hablando, pero mi mente está volando en otra dirección. ¿Cómo vamos a poder tener un pensar bíblico si mi mente yo no la conecto a la palabra de Dios? Mi mente muchas veces está más conectada a otras cosas que la palabra de Dios. Entonces, un hombre bíblico, lo primero que tiene que entender es que debe aprender a tener una forma de pensar como Cristo piensa. Vayamos a la segunda. Vaya por favor conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y aquí vamos a tratar de hacer un pequeño desmenuzar también un versículo también. Efesios capítulo 5. Un hombre bíblico tiene, en primer lugar, aprende a tener un pensar bíblico. Pero un hombre bíblico también aprende a tener un andar bíblico. Un andar bíblico. Mire el verso 15, por favor, de Efesios capítulo 5. ¿Lo tienen, hermano? Lo leo para usted. Verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Y vamos a parar ahí, vamos a estudiar solo ese versículo, porque si agarramos más no terminamos hoy, mi hermano.
Solo ese versículo tiene que hacernos reflexionar en cómo está nuestra conducta como hijos de Dios. ¿De qué manera estamos usted y yo conduciéndonos como hijos de Dios? Mi amado hermano, si hay algo que es maravilloso en cuanto a lo que es vivir una vida cristiana libre, es que yo no actúo. Quiero que entiendan qué quiero decir con esto. Yo no actúo. Soy hijo de Dios donde yo esté. Mi amado hermano, una de las grandes luchas que tenemos en la iglesia del Señor es que en la iglesia tenemos un actuar cristiano evangélico, pero fuera de la iglesia muchas veces fuera de la iglesia nuestra fe es cuestionada. Pero es cuestionada ¿por qué? Por el andar. ¿Por qué tipo de andar yo tengo? ¿Qué tipo de conducta yo tengo? Y quiero que analicemos el versículo. ¿Me acompañan? Por favor, le echemos una miradita y extraigamos un par de conceptos del versículo y aprendamos de él. Dice el versículo 15, mirad, y ahí paremos. Coma ahí después, ¿verdad? Esta palabra mirad, mi amado hermano, en el griego original es autoexamen. Es autoexamen. Lo que está diciendo es que un hombre bíblico va a tener la sensibilidad de constantemente estarse autoexaminando y estar constantemente evaluándose delante del espejo de Dios cómo está viviendo su vida cristiana, de qué manera está viviendo con relación a la iglesia y sus responsabilidades. Lo hablaremos en segunda hora. De qué manera está viviendo con relación a su esposa, de qué manera vive con sus hijos, de qué manera vive en su trabajo, o en su escuela, o en su universidad, o en el barrio, donde sea. Es alguien que es sensible a la guía de Dios porque se autoexamina. Por eso la exhortación del versículo le está hablando a aprender a andar. Si usted mira en el capítulo 5, probablemente en sus Biblias hay un título. Dice andar como hijos de luz. Probablemente en muchas de nuestras Biblias el capítulo está exhortando a que nosotros podamos autoexaminar si donde yo estoy o por donde yo camino, ¿qué es lo que yo irradio? Si yo irradio luz o no irradio luz. Y cuando hace referencia a la luz, obviamente hace referencia a la presencia de Cristo en mi vida. Y por eso llega el versículo 15 y dice, mirad. O sea, detente y autoexamina. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que examinar? ¿Qué es lo que yo tengo que examinar de mi vida? El versículo no lo va a decir, miren. Pues, con diligencia. Y la palabra diligencia y la palabra acribos. Y esa palabra habla acerca de exactitud. O sea, examínate con precisión. Examínate con honestidad. Examínate con profundidad. No te examines con hipocresía. Sé honesto delante de Dios. Mi amado hermano, estamos hablando entre hombres. No hay damas acá y podemos hablar usted y yo como hombres. ¿Qué es algo que a usted y a mí como hombres nos cuesta? Seamos honestos. ¿Qué nos cuesta a usted y a mí? Mostrarnos débiles. Nos cuesta, a veces sabemos que nuestro hogar se está desmoronando, pero nos da temor pedir ayuda. Sabemos que estamos perdiendo a nuestros hijos y no queremos buscar ayuda. Porque a veces en nuestro diseño masculino hay un concepto errado, un concepto equivocado de debilidad. Yo no estoy hablando de debilidad, estoy hablando de humildad. De decir, necesito que me ayuden con esto. Y tengo este problema. Con mi esposa estamos viviendo esta crisis. Necesito ayuda. ¿Sabe, mi hermano? Por la gracia de Dios, como ministro de Dios, con mi esposa nos ha tocado ayudar a muchas parejas y aconsejar a muchas parejas en el proceso de noviazgo y matrimonio. ¿Saben qué es lo triste de todo esto? Lo triste es cuando vienen parejas a buscar ayuda, pero ya está tan profunda la herida que cuesta mucho solucionarla. Sin duda Cristo lo puede hacer,
Pero ¿qué? ¿No hubiera sido más fácil si hubiera pedido a pedir ayuda antes? Y sabe que en el 90% de los casos, ¿sabe quién era el que decía no? El varón. Y usted y yo lo sabemos. Estamos hablando honestamente ustedes. Este concepto de mirar con diligencia está apelando a algo que al hombre le cuesta. Está exhortando a algo que al hombre no le es fácil. ¿Qué no le es fácil al hombre? Ser honesto con un autoexamen. No le es fácil. El hombre tiene que quebrar muchas estructuras muchas veces para ser honesto en un autoexamen y decir no estoy bien. Al hombre le cuesta mucho eso. La mujer es más sensible para eso. Pero eso, mi amado hermano, es el primer paso para tener un andar bíblico correcto. El primer paso para poder tener un andar bíblico correcto es estar en un constante autoexamen de mi andar en Cristo. ¿De qué manera estoy viviendo según el mandato de Cristo? Es el primer paso. Mientras yo no me examine y no sea honesto con mi condición y no sea sensible a mi realidad, difícilmente voy a poder permitir que Dios cambie lo que debe cambiar en mi andar. ¿Me siguen, hermano? Ahora miremos en qué tengo que examinarme con honestidad. Miren, si soy necio o si soy sabio. Así de sencillo. Si soy necio o si soy sabio. Pero la palabra necio que aparece aquí es una palabra que la podemos traducir también como imprudente. La palabra necio habla acerca de una persona que se deja llevar por sus impulsos sin importar a quién se lleve por delante, sin importar a quién lastime. Yo estaba con una consejería con mi esposa esta semana, el día martes por la tarde, con una pareja que está atravesando un conflicto. Estaban en nuestra casa, en su casa. Estábamos con mi esposa allí hablando con ellos. Y mire, le voy a decir algo muy sencillo, así de sencillo, sin entrar en detalles, por supuesto. Para él era tan importante que si él le decía a su esposa, tenemos que llegar a la iglesia el domingo a las 11, vamos a salir de la casa a 9:45. Si su esposa salía a 9:46, la dejaba tirada de señor. Perdone, yo no sé si usted lo ha hecho. Y puedo hablar con libertad, pero no le conozco. Lo que sí le puedo decir es algo que yo he aprendido en este humilde andar de la obra del Señor. Tenemos que aprender a tener mucho cuidado, que por justificar algo que es correcto, o sea, llegar temprano a la iglesia es correcto, por justificar algo que es correcto, destruir el corazón de los que yo digo que amo. Yo tengo cuidado con eso. Y hoy ellos están atravesando una crisis porque este ejemplo que les estoy dando es el mismo ejemplo que se permea en otras cosas de la casa. Esa característica está en otras cosas, con los hijos, con la suegra, con los padres, etc. ¿Qué dice aquí? Necios. La palabra necios a veces la entendemos como imprudente. Una persona que no se deja llevar por la sabiduría. Es justamente lo opuesto a ser sabio. La palabra sabios que aparece ahí, la palabra sophos en el griego original, y esta palabra va a hablar de lo opuesto a la imprudente. Entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que está queriendo decir aquí Pablo a la iglesia de Éfeso? Pablo en esta carta a Éfeso, ¿sabe a quién está instruyendo también con esto? A Timoteo. ¿Quién iba a ser el pastor de la iglesia de Éfeso? Timoteo. Parte de la instrucción tenía que ver con Timoteo también. Tiene que ver con que un hombre bíblico procura la sabiduría más que la necedad. O sea, procura ser prudente más que ser imprudente. Y el contraste del término tiene que ver con una persona que se deja guiar por la sabiduría de Dios. Es una persona que se deja guiar por el designio de la palabra y no por mis impulsos. Mi amado hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Que hay momentos donde mi impulso de la carne dice una cosa, pero la palabra de Dios dice otra. La pregunta es, ¿por cuál de los dos caminos? O por lo que mi impulso dice, o porque lo que la palabra me manda. Doy un ejemplo sencillo.
¿Cuál es el mandato bíblico para el hombre con relación a la esposa? Mandato. Amar a vuestras mujeres. Pregunta honesta. ¿Siempre lo que mi esposa hace me mueve a amarla? No, no sé. Hay momentos donde hay cosas que, como por características de diferencia, hay cosas que no de todo me agradan. Pero ¿cuál es mi mandato? Amar. Por la carne, ¿hacia dónde quiere caminar mi corazón? ¿Hacia dónde? Reclamo, marcar, insultar, decir, gritar, golpear, porque lo he visto con hijos de Dios esto. Tratar de demostrarle que está equivocado. Pero a mí la palabra de Dios me dice, ámala. Entonces llega un momento donde puede haber una lucha en mi corazón. Una lucha entre hago lo que el impulso de mi corazón dice, necio, imprudente, o hago lo que la palabra de Dios dice, sabio. Mi amado hermano, la segunda característica clave que la palabra de Dios a mí me enseña de lo que es un hombre bíblico es que aprende a tener un pensar bíblico, pero eso se manifiesta o se refleja en un andar bíblico. No en un andar de mis emociones o impulsos, es un andar bíblico. Es según el parámetro de Dios. Y permítame cerrar, mi hermano, 5 minutos le voy a robar y terminamos. No lo voy a analizar, pero se lo voy a decir por si veo que algunos están tomando nota. Si gusta tomar la nota y lo analiza en casa con calma. Yo anoté aquí cuáles son 6 cosas que un hombre bíblico debe examinar en su andar. Examinar. La primera de ellas, 1 Timoteo 3:4, la forma como gobierna su casa. La segunda de ellas la puede buscar en Hebreos 2:14, Hebreos 2:18, 4:15, Mateo 4 y Lucas 23. Cualquiera de esos pasajes. Segunda cosa en la que un hombre debe autoexaminar su andar. ¿Cómo gobierna su casa? Segundo lugar, ¿cómo está su vida de santidad? ¿Realmente estoy viviendo una vida santa delante de Dios? ¿O estoy siendo esclavo de la inmoralidad? ¿O soy esclavo de la pornografía? ¿O soy esclavo de andar mirando mujeres de manera inadecuada? Tercer área en la que un hombre debe autoexaminar su andar bíblico es su obediencia a Dios. Lo puede mirar en Juan capítulo 4, verso 34, Juan capítulo 6, verso 38 y Lucas 22, 42. La obediencia del Hijo de Dios. Cuarta área en la que un hombre bíblico debe aprender a examinarse cómo está su vida, en su estilo de vida de oración. ¿Qué tanto un hombre de Dios ora? Un hombre bíblico ora. Un hombre bíblico se dedica toma tiempo para orar. Lo puede buscar usted en Lucas 3:21, 5:15, 6:12, 9:18, Lucas 11:1 y Lucas 23:34. Todos sus pasajes los puede buscar. Un hombre bíblico es un hombre que procura tener una vida de oración. Quinta área, Mateo 20:28, lo puede buscar así. Quinta área en la que un hombre bíblico procura mostrar su amor a las personas. Amado, lo puede buscar usted en 20:28 de Mateo. Un hombre bíblico tiene una característica: aprende a amar a las personas como Cristo las ama, no como yo las amo. Porque siendo muy honestos usted y yo, no a todo mundo, a usted y a mí nos agradaría amar. Pero si yo aprendo a ver a las personas como Cristo las ve, debo aprender a amar a las personas, aún a lo difíciles de soportar. Sexta y última, Lucas 23:34, Colosenses 3:13 y Mateo 6:14. ¿Cuál es la última característica que yo encuentro de las 6? Recuerde que le mencioné 6 áreas en las que un hombre bíblico procura examinar su andar. En la forma como gobierna su casa, en su vida de santidad, en la obediencia a la palabra, en su vida de oración, en su amor por las personas, pero último,
cuando este hombre aprende a tener un corazón perdonador, así como Cristo perdonó. Lucas 23:34, Colosenses 3:13, Mateo 6:14. Un hombre bíblico aprende a perdonar más que a buscar venganza, porque aprende a ser guiado por la palabra de Dios. Aprende el ejercicio del perdón, aún cuando no le pidan perdón. Y permítame terminar, vamos a Santiago capítulo 1 y terminamos leyendo un versículo, un pasaje, perdón. Recuerda esta primera parte de esta reunión de varones. A esta primera parte le hemos llamado las características de un hombre bíblico. Un hombre bíblico comienza por entender que la transformación que el Evangelio ha generado en su vida determina que no puede seguir viviendo igual. Pero hay dos características específicas de un hombre bíblico. Un hombre bíblico aprende a tener un pensar bíblico, pero un hombre bíblico aprende a examinar el tener un andar bíblico. ¿De qué depende todo esto? Mire el verso 19 del capítulo 1 de Santiago. Verso 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para airarse. Salte por favor al verso 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y quiero que le presten mucha atención al verso 23-24, que es lo que me interesa. Porque si alguno es solamente oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, es semejante al hombre que simplemente, lo voy a decir en mis palabras, se mira al espejo y se va. Verso 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida. Verso 25 es el clave. Mas el que mira atentamente la palabra de ley, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo solo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de ella, será bienaventurado en lo que hace. Mi amado hermano, ¿saben dónde descansa la clave de poder ser hombres bíblicos? En que la palabra de Dios realmente more en abundancia con ustedes mismos. Pero no solamente como una tradición, no solamente como un hábito, sino como un ejercicio de sabiduría. Mi amado hermano, que el Señor nos ayude a usted y a mí como hombres a poder caminar según el modelo de Dios para lo que Dios tiene para nosotros. Oramos. Padre, alabamos tu nombre. Gracias, Señor, en esta tarde por este tiempo juntos. Señor, somos hombres, cada uno de nosotros, con una realidad, con el gran desafío, Señor, de entender y vivir conforme al diseño de tu palabra. Señor, ayúdanos. Tú conoces la realidad del corazón y la vida de cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, la necesidad y los desafíos que cada uno de nosotros tiene. Pero, Señor, no hay duda que en tu palabra entendemos que uno de los anhelos de tu corazón es que nosotros podamos ser hombres bíblicos, hombres que caminemos en sabiduría y no por necedad, hombres que podamos tener un estilo de vida, un andar bíblico, pero que comience, Señor, con un pensar bíblico. Ayúdanos, Señor, a poder pensar como Cristo piensa. Alabamos tu nombre en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga. En la iglesia del Señor, en la iglesia. ¿Cuántos de los que estamos acá ocupamos un rol ministerial en la iglesia? Ya sea de anciano, pastor, maestro, que cumple algún rol usted. Levanten la mano, por favor. ¿Sí? Habemos varios que tenemos un rol. Y me imagino que hay otros que también nos han invitado para que consideren la posibilidad de involucrarse, ¿no? Y poder ser parte de la iglesia del Señor. Vamos a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con
el rol del varón en la iglesia local. Yo quiero compartir con ustedes 5 áreas claves, 5. Quiero tratar de aprovechar los minutos que tengo para maximizar esas 5 áreas claves. Cuando hablamos de responsabilidad en la iglesia del Señor, en la iglesia local, evidentemente hay muchas cosas para hacer en la iglesia. O sea, no son ni 2 ni 3 cositas, hay mucho por hacer. Y no existe un rol o no existe una labor en la iglesia que no sea importante. Todas son importantes. A veces podemos cometer el grave error de darle un sentido de importancia. Y realmente no, es evidente de que cada área tiene una característica diferente. Pero le voy a poner un ejemplo en mi caso. Si usted conoce un poquito el Ministerio Palabra de Vida y algunos de los misioneros que han venido, allá en Bernal, nosotros, Dios, bajo mi cargo, Dios me ha dado un equipo de más o menos 60 misioneros. Es el equipo que yo dirijo allá en Bernal, en Palabra de Vida. Y siempre le digo a mi equipo, si hay algo que yo atesoro de verdad, no tiene usted idea cuán valioso es para mí, es cada uno de los roles que son de servicio. O sea, los roles que usted no los ve en la plataforma, pero son los roles que para que el que está en la plataforma pueda estar ahí, si ese rol no se cumple, el que está en la plataforma no puede subirse. Roles como, por ejemplo, mantenimiento de la propiedad. La propiedad nuestra ya en Bernal es de 22 hectáreas. Imagínense lo que da el mantenimiento de esa propiedad. Los edificios, el auditorio, nuestro auditorio es para 1000 personas. ¿Saben qué darle mantenimiento a eso? Y dar el cuidado, la parte eléctrica, la parte de limpieza. Y si usted no tiene personas que sirven con un corazón de cuidar lo que Dios nos ha dado, el que se para adelante no podría pararse. O sea, no existe un rol dentro de la dinámica del ministerio que no sea importante. Todos son importantes. Y vamos a tratar de entender algunos elementos claves de lo que es la responsabilidad del hombre en la iglesia. El primero de ellos lo vamos a llamar que el primer rol más esencial o más importante del hombre en la iglesia es la influencia de su liderazgo espiritual. Y quizá usted venía pensando que yo le iba a decir, mire, va a hacer esta función de maestro de escuela dominical. No, quiero que entiendan lo que es clave. La iglesia de Dios es un cuerpo espiritual. Que quiero que entienda conmigo esto. La obra de Dios es una obra espiritual, o sea, es una obra divina. Procede de Dios, nace en Dios y se consuma en la persona de Dios. ¿Quién fue la persona que vino, murió y resucitó para colocar el fundamento de lo que hoy es la iglesia local? Cristo. Lo que quiero que entienda, mi amado hermano, es que el primer rol clave que la Biblia establece para el varón es que el varón debe entender la influencia espiritual que tiene en la congregación. Por eso es tan importante entender que la mayor responsabilidad del hombre no es la función como tal que ejecuta, sino cómo a través de esa función genera una influencia espiritual en las personas. Mi amado hermano, yo no sé si a usted le ha pasado esto, me imagino que sí. Pero le hago una pregunta que quizá parece tonta, pero es bastante obvia. Si usted va a un lugar porque quiere ir a conocer, va a ir a comer, y usted va, ¿qué marcaría? Hay 2 cosas claves que marcarían si usted quiere regresar o no a ese lugar. Un lugar de comida, un restaurante, digamos, o una taquería, o aquí que hay mucha cenita. Hay 2 cosas claves, ¿cuáles son? ¿Cómo? Ok, limpieza. El sabor. Bueno, la calidad de la comida, el sabor, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra? El servicio. Bueno, el precio también puede ser. Pero yo creo que, aún hablando del precio, si usted comió algo de calidad y lo atendieron bien, a veces el precio pasa a otro lugar. ¿Cuáles son las que normalmente usted abraza como vuelvo o no vuelvo a este lugar? Si lo que pagué se justifica la calidad, pero también cómo me recibieron. Mi amado hermano, en la iglesia local a veces nos equivocamos en que no estamos mostrando la iglesia. Hay personas que a veces llegamos a la iglesia local y lo que menos recibe esa persona es amor. Y quiero que entienda esto, la persona en ese momento ni le importa quién va a predicar.
ni le interesa quién limpió los asientos, ni tiene idea quién acomodó las sillas, pero la forma como es recibida, o sea, la forma espiritual en la que yo le comunico a esta persona quién soy en Cristo en la iglesia, marca que esa persona diga: en este lugar me siento recibido con amor, o dice: yo a esa iglesia no vuelvo a entrar, aunque el mensaje haya estado muy bueno. En la prédica pudo haber estado excelente, pero si yo no entiendo que lo más importante de la influencia o el rol que usted y yo cumplimos tiene que ver con la influencia espiritual que usted y yo ejecutamos o cumplimos sobre la vida de otros. Vaya a 1 Timoteo 3 conmigo, por favor, y miremos, por ejemplo, un pasaje. Si bien el pasaje es muy largo, no lo voy a leer todo, quiero centralizarme en el versículo 1 y 2. Los primeros 7 versículos, usted sabe muy bien que esos 7 versículos le está hablando al obispo. ¿Ok? ¿El obispo quién es? El que cumple un rol principal de pastorado o ancianato en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo soy un fiel convencido que estos elementos que encontramos en los primeros 7 versículos no son exclusivos del pastor. O sea, aquellos que tenemos una demanda ministerial, obviamente nos miden por eso. Si usted es un ministro de Dios, que es un expositor o el pastor de la iglesia, obvio que somos medidos por esto. Pero yo estoy seguro que cualquier hombre que sirve en la iglesia debe cuidar estos 7 versículos. También es un referente espiritual. También genera influencia. Le voy a poner un ejemplo. Si usted llega y mira que el pastor es un hombre fiel a su esposa, un hombre que gobierna bien su hogar, que tiene a sus hijos en su gestión, que es hospedador, todo lo que ahí dice, ¿no? Si eso es el pastor, está bien, es perfecto. Pero ¿quiénes otros sirven en la iglesia? ¿Hay diáconos? ¿Hay servidores? ¿Y usted cree que la gente no va a observar si en ellos también se cumplen estos principios? Lo que quiero que entienda es que cada uno de nosotros, más allá del rol que ocupamos, necesitamos entender la influencia que generamos en otros. Mira el verso 1 y 2, por favor, conmigo. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Verso 2, pero es, ¿qué dice? Necesario. Y esa palabra es subraya. Porque a veces yo creo que no entendemos el peso que tiene la palabra necesario. El peso, la demanda, la exigencia que tiene la palabra necesario. La palabra necesario me habla de un mandato y una exigencia que yo debo entender, debo asumir. Yo debo entender que para poder estar sirviendo al Señor es necesario. Se requiere. Dios lo espera. Dios lo demanda. Por eso, mi amado hermano, no es mi afán, de verdad se lo digo delante de mi Señor, no es mi afán, de verdad, juzgar las decisiones que usted toma, eso a mí no me compete. A mí mi responsabilidad es enseñar la palabra de Dios. En mi ejercicio ministerial, en el mío, en el que Dios a mí me ha encomendado, si hay algo que he aprendido a lo largo de los años de mi ejercicio ministerial, se llama procesos. Quiero que entiendan qué quiero decir con esto. Yo cuando la Escritura dice, no impongáis manos con ligereza. ¿Qué significa no impongas manos con ligereza? No pongas a alguien en un rol de influencia espiritual, primer requisito de un hombre en la iglesia. No pongas a alguien en un rol de influencia espiritual que no esté listo para asumir. No impongas las manos con ligereza. Eso es lo que está queriendo decir. O sea, haz un proceso con la persona primero. Llévalo a que lo asuma un día. Está bien. Si tu plan es proyectarlo a asumir un rol, está bien. Pero dale el tiempo adecuado. Prepáralo, equípalo, entrénalo. Haz que estudie la palabra de Dios. Haz que demuestre con su vida. Haz que muestre delante de Dios quién es Él en Cristo. Primero. Que primero esa persona entienda la primer gran responsabilidad que tenemos los hombres en la iglesia. La primer gran responsabilidad suya y mía en la iglesia no es el rol que cumplimos, es la influencia que generamos en otros a través del rol que cumplimos, que es diferente. Y usted bien lo sabe, esa influencia puede ser provechosa o puede ser destructiva. Esa influencia puede ser de bendición o esa influencia puede ser de tropiezo. Miren, terminemos leyendo el versículo 2, que lo comencé y no lo termina, dice, pero es, ¿qué dijimos?
necesario que el obispo sea, y aparece una cantidad de elementos, pero solo quiero agarrar uno nada más, para entender el punto 1. Solo quiero agarrar la palabra irreprensible, solo esa. Luego hay otras, pero entendemos que todas las otras que están debajo también pueden ser condicionantes, si es casado, si no es casado, todo eso. Pero irreprensible no importa si es casado o soltero. Irreprensible no importa si tiene o no tiene hijos. Irreprensible no importa el grado de responsabilidad que tenga la iglesia. Irreprensible no importa la edad o experiencia que tenga. Irreprensible nos califica a todos. Al que predica como el que acomoda la silla, al casado como al soltero, al que tiene hijos como el que no tiene. La palabra irreprensible es para todos nosotros. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué significa? La palabra irreprensible, literalmente la podemos traducir como no dejar cola que me pisen. No dejar cola que me pisen. O sea, usted está caminando en esta dirección y no hay nada detrás suyo de lo cual pueda ser acusado. Eso es irreprensible. También otros lo definen como de una sola pieza. Alguien que no se parte, que no tiene dos formas de vida. Irreprensible es alguien que es transparente en su estilo de vida. Que así como es piadoso en la iglesia, es piadoso en su casa, es piadoso en su trabajo, es irreprensible. Que es alguien que no puede ser reprendido, no lo pueden reprender por algo en su vida. Por eso le decía a mi amado hermano, el primer elemento clave, la primer gran responsabilidad de un hombre en la iglesia es entender el liderazgo espiritual que asume cuando se involucra en la obra de Dios. Es el primer más importante, porque una vez que yo entiendo eso, entonces yo asumo lo que Dios me dé con temor delante de Él y para su gloria, porque yo sé a quién estoy representando. Mi amado hermano, yo creo que usted y yo somos conscientes de esto. Cuando un ministro cae o cuando un siervo de Dios falla, ¿a quién mancha? ¿Qué repercusión trae en la iglesia normalmente? ¿Qué sucede con las familias en la iglesia? No sé si usted lo ha vivido, pero en estos años de servicio civil yo lo he visto muchas veces. Hay iglesias que se han dividido, hay iglesias que se han cerrado, hay familias que se han apartado, hay líderes que han bajado su guardia de vivir una vida de santidad. Y así como su líder cayó, ya no les importa a ellos caer. Yo creo que usted ha visto en la historia de los grandes hombres de Dios, cuando alguno ha caído, la repercusión que genera la obra de Dios. Y el nombre principal que es manchado no es el del que cae, es el nombre de Cristo que es manchado. Es el nombre de Cristo que es pisoteado. Mi amado hermano, por eso hay que entender que cuando uno asume un rol en la iglesia, lo primero que uno asume es un liderazgo espiritual dentro de la iglesia. O sea, mi estilo de vida marcará la influencia de lo que sucede en la iglesia. Hay un dicho en el liderazgo, quiero pasar al punto 2, si quieren ir buscando 1 Corintios 12 conmigo, por favor. Pero hay un dicho en el liderazgo, yo me muevo mucho en el contexto del liderazgo, hay un dicho en el liderazgo que dice que el cuerpo siempre tomará la forma de la cabeza. ¿Qué significa eso en liderazgo? Que la forma como el que es cabeza del ministerio transmite a su iglesia o a su equipo lo que Dios quiere hacer es lo que se percibe en las personas. O sea, cuando usted llega a un lugar y usted es bien recibido, con amabilidad, con gentileza, normalmente es porque la cabeza de ese ministerio o de esa iglesia ha procurado ello. Ha procurado recibamos con amor a las personas. Seamos personas que muestren a Cristo, seamos personas sensibles a las necesidades de las personas que llegan acá. Lo transmite, lo enseña, se percibe cuando hay un cuerpo que camina en función de la enseñanza de una cabeza. Tiene que ver mucho con la influencia espiritual del rol que Dios nos ha dado. Punto número 2, el primero de ellos. ¿Cuál es la primera gran responsabilidad del hombre en la iglesia? El liderazgo espiritual que asume dentro de la iglesia.
iglesia. La segunda gran responsabilidad es que tiene que aprender a servir como cuerpo. Esa es la segunda gran lección de lo que es la responsabilidad del hombre en la iglesia. Aprender a servir como cuerpo. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, mi hermano, verso 12. No tengo el tiempo para leerlo todo, pero quiero resaltar un par de elementos claves. Usted sabe que 1 Corintios 12 habla de dones espirituales. De paso, paréntesis, si usted no lo sabe esto, hoy lo puede llevar como elemento nuevo de aprendizaje. ¿Cuáles son los únicos 4 lugares en toda la Biblia que habla de dones espirituales o ministerios como fruto de dones espirituales? Solo hay 4 en toda la Biblia. Es muy fácil, son 12 y 4. No, 4. Vamos, mi joven, falta uno. Primera de Pedro 4. Lléveselo. Si hoy no lo sabe, lléveselo. Los únicos 4 lugares en toda la Biblia que habla de dones o ministerios, fruto de dones espirituales: Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4 y Primera de Pedro capítulo 4. Ahora estamos en uno de ellos, Primera de Corintios capítulo 12. ¿De qué nos va a hablar Primera de Corintios capítulo 12? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios capacitó a los siervos en la iglesia? Mi amado hermano, todo hijo de Dios tiene al menos un don espiritual. Todos. Si usted no sabe qué don tiene, bueno, normalmente cometemos 2 errores en cuanto a eso. Número 1, no hemos estudiado lo que son los dones espirituales. Y por eso a veces no sabemos a qué nos referimos o de qué estamos hablando. Y en segundo lugar, no servimos. La única forma de yo descubrir el don espiritual que Dios me ha dado es sirviéndole. Cuando yo le sirvo a Él, Dios mismo me va a mostrar a mí qué es aquello que Dios me dio para servirle a Él. O don de misericordia, don de exhortación, don de presidir, que es el de liderazgo, no es el de dirigir la reunión. Don de presidir es el don de liderazgo, o don de enseñanza, o don de pastor maestro, o don de exhortación, etcétera, etcétera, etcétera. Mi amado hermano, es muy importante entender que Dios capacitó a la iglesia con un propósito. Mire por favor, versículo 12. Dice el versículo 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo es un solo cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo cuerpo. Mi amado hermano, ¿por qué Dios dio dones a la iglesia del Señor? No para autoexaltación, no para el aplauso del hombre, sino para la unidad del cuerpo. Mi amado, es muy importante entender esto. La segunda gran responsabilidad del hombre dentro de la iglesia del Señor es procurar la unidad del cuerpo. Esa es la segunda gran responsabilidad del hombre en la iglesia. Mi amado hermano, el hombre es el responsable delante de Dios, no solo el pastor, es claro. Porque aquí cometemos un grave error. Creemos que la responsabilidad de mantener la unidad es de los pastores. No. Es de todo hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo que participa en la iglesia. Debe procurar con humildad servir al Señor con espíritu de cuerpo, no de división, no de quebrantamiento de unidad, no de dividir el cuerpo, sino de unidad del cuerpo. Por eso 1 Corintios capítulo 12 así dice: así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, así deben comportarse en la iglesia del Señor aquellos que le sirven, procurando la unidad del cuerpo. Mi amado hermano, sin duda el elemento número 2 es servir. Quiero que entiendan que quiero hacer un énfasis ahí. Todo hombre de Dios, quiero que entienda eso que para mí es muy importante. Le voy a contar un aprendizaje personal. Toda mi vida, desde que Dios me permitió comenzar en mi ministerio, servirle a Él, siempre yo decía que la iglesia del Señor necesitamos más hombres. No sé si eso le pasa en su iglesia, pero la mayoría de las iglesias, las que primero responden, ¿quiénes son?
las mujeres, en la gran mayoría, yo no sé en la suya, quiero hablar con cierta libertad. Yo conozco a nivel general. Gloria a Dios cuando en las iglesias responden los hombres, qué bueno. Pero hay muchas iglesias, que cuesta mucho que los hombres respondan. Normalmente las que responden cuando hay que servir de manera más natural y rápida, normalmente son las mujeres. A los hombres hay que arriarlos un poquito, muchas veces. Y yo siempre decía, es que los hombres, necesitamos hombres. Cuando yo estaba en El Salvador, vivía en El Salvador, y dirigía el ministerio Palabra en El Salvador, un día predicando en una iglesia, en mi iglesia, la que era mi iglesia allá, predicando, un día yo dije que Dios me había dado 2 hombres, yo tengo 2 hijos, 3 hijos varones, ¿no? Y mi esposa estaba embarazada de mi tercer hijo. Y no sabíamos qué era, si hombre o mujer. Yo estaba predicando y yo dije que me ayudaran a orar, le dije a la iglesia, para ver si el tercer embarazo era una niña. Mi esposa no quería más hijos y yo fui el que insistí por el tercero. Y que él estaba embarazada. Entonces yo tenía un hijo varón, un segundo hijo varón, y yo decía, bueno, Dios quiera que venga la niña. Cuando yo terminé la prédica, se me acercó una hermana. Mira, hermano, yo me he llevado 2 lecciones cuando yo predico de 2 hermanas mayores de iglesia, que me han dado 2 grandes lecciones en mi vida. Esta fue la segunda, la primera fue en Argentina, pero esta fue la segunda. Y se me acercó esta hermanita de la iglesia y me dice, Roy, digo, sí, hermana, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Hermano, mire, muchas gracias, qué buen mensaje, qué tremendo. Mire, pero ¿me permite decirle algo? Sí, hermana, dígame. Deje de estar diciendo que Dios le manda una niña. Y yo me quedé así y me dice, porque usted siempre ha dicho que en la iglesia se necesitan hombres. Y Dios le va a dar 3 para que los prepare para el ministerio. Y yo, así, más que cachetadas, fueron casi patadas. La verdad fue una lección, porque yo muchas veces decía que necesitamos hombres. Hay algo que yo quiero hacer énfasis acá, mi hermano. El hombre, cuando en la iglesia se compromete a servir, no tiene usted idea del impacto y desarrollo que la iglesia tiene. De verdad. Dios ha diseñado, el diseño de Dios es para que en la sociedad, en la familia y en la iglesia, el hombre asuma liderazgo. Ese es el diseño de Dios. Y se lo puedo mostrar bíblicamente. ¿Qué dice la Escritura en la palabra de Dios? Que es la cabeza del hogar. El hombre. Cuando el hombre asume su rol de cabeza, cambia el hogar. Mi amado hermano, yo no sé si usted conoce esta estadística, pero muchas veces en la iglesia apuntamos a los niños, y no está mal que quede claro, está bien, es correcto, pero quiero compartir una estadística por si no la conoce. Cuando un niño viene a Cristo, hay un 20% de probabilidades de que la familia venga a Cristo. Cuando es la esposa que viene a Cristo, hay un 50% de probabilidades que la familia venga a Cristo. Pero cuando es el hombre que viene a Cristo, hay un 90% de probabilidades que la familia venga a Cristo. ¿Entiende la diferencia? Tiene que ver con el diseño de Dios para que el hombre sirva. El hombre, Dios le llama a servir. Dios ha diseñado todo para que la cabeza referente del liderazgo la tomemos los varones. En la sociedad, cuando una sociedad tiene hombres firmes, hombres comprometidos, hombres piadosos, hombres devotos a Dios, la sociedad cambia. Cuando una familia tiene un hombre que asume su rol de cabeza, la familia cambia. Cuando una iglesia tiene hombres que se comprometen a servirle, la iglesia se desarrolla. Pero debe entender que debe hacerlo con espíritu de fuerte. Tercer elemento. Vaya a Tito capítulo 2 conmigo, por favor. Tito capítulo 2. Tercero, ¿cuál es la tercera responsabilidad del hombre? Dijimos en primer lugar que asume un liderazgo espiritual en la iglesia. ¿Cuál es la segunda responsabilidad del hombre? Tiene que comprometerse con servir en la iglesia, pero con espíritu de cuerpo. En tercer lugar, el hombre es responsable en la iglesia de la enseñanza y el discipulado de otros. Es la tercera gran responsabilidad del hombre. Y vamos a verlo bíblicamente. Miren por favor lo que dice Tito capítulo 2. ¿La tienen conmigo?
Versículo 1, lo voy a leer para usted, acompáñenme allí, hermano. Dice el 1. Pero tú, le está hablando Pablo a quién? A Tito, hombre, no mujer, un varón, que le está diciendo. Pero tú, le dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, etc. Verso 4, que le enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Verso 6, exhórtale asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú. ¿A quién está hablando? A Tito. Le dice, Tito, para que esto se cumpla, para que los jóvenes asuman su rol y para que las mujeres cumplan su rol, le dice, tú, Tito. Mira, por favor, verso 6. Preséntate tú, Tito, como ejemplo de buenas obras. ¿En la que? Enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿A quién le está instruyendo Pablo? Que es el referente de la enseñanza y el discipulado de otros en la iglesia. Al varón. Mi amado hermano, por supuesto que las mujeres tienen un rol clave, claro que sí. Y gloria a Dios por ellas, le digo de verdad. Gloria a Dios por la labor que nuestras amadas esposas o mujeres piadosas comprometidas hacen en nuestras iglesias. Pero sabe que si usted hace una encuesta, yo no sé si usted es pastor o anciano de la iglesia, si nunca ha hecho esto, no le estoy diciendo que lo haga, pero si usted hiciera una encuesta a las mujeres de la iglesia, ¿qué esperan ellas de los hombres? Le aseguro que casi el 100% van a decir que asuman su rol. Que lo asuman. Le aseguro. Ellas sirven como amor y un compromiso, pero aún ellas, mujeres de Dios, saben que necesitan la figura de influencia del varón ahí, lo necesitan. Es clave para ellas ver varones ahí como referentes de la iglesia. Por eso, mi amado hermano, la tercera gran responsabilidad de nosotros los hombres es la enseñanza y el discipulado a otros. Es la cadena de influencia, hermano. Voy a recordar el pasaje de Pablo a Timoteo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Lo que tú has aprendido de mí, hombre a hombre, esto tú le enseñarás a quién, a otros hombres, para que ellos a su vez influencien a otros hombres. Hay una cadena de 4 ejes de transmisión ahí. Hombre influenció a un hombre que debe influenciar a otro hombre para que influencie a más hombres. Una cadena de 4 eslabones de discipulado e influencia. Esa es nuestra tercera responsabilidad como varones. Debemos entender que la enseñanza y la influencia del discipulado descansa en los hombres. Mi amado hermano, y quiero tomar por un momento el concepto de la enseñanza. Yo sé, mi amado hermano, que quizá no sé cuántos de ustedes tienen la oportunidad, privilegio y responsabilidad de la enseñanza de la palabra. Pero la enseñanza de la palabra es una gran responsabilidad, enorme. Y quiero compartirle una gran lección que yo aprendí hace años. ¿Conoce usted o ha escuchado hablar de Samuel Pérez Millos? ¿No? ¿Algunos lo conocen? Samuel Pérez Millos. Samuel Pérez Millos es pastor, bueno, ya entregó su rol de una iglesia de hermanos libres en España. Uno de los mejores teólogos hispanos, o sea, de habla hispana, de nuestra generación, de esta época. Samuel Pérez Millos, él es de Iglesia de Hermanos Libres en España. Él ha estado con nosotros en Bernal, ha estado aquí en Orizaba. Yo estuve en noviembre en nuestras iglesias hermanas de Orizaba, de los hermanos. Estuve predicando una conferencia de pastores y líderes en noviembre allá. Y Samuel, yo tuve el privilegio de conocerlo en Argentina. Y yo era alumno de teología en esa época. Y él llegó y predicó y dio una exégesis de Filipenses cuando habla acerca del vaciamiento de Cristo. ¿Saben qué es el vaciamiento de Cristo? ¿No? El vaciamiento de Cristo es cuando dice que Cristo se despojó y se humilló hasta lo sumo. Ese concepto es lo que se conoce teológicamente como el vaciamiento de Cristo.
Samuel Pedernillos predicó sobre ese tema y a mí yo quedé enamorado de esa exposición. Y yo tuve el honor de comer al lado de él. Hoy es mi amigo, hoy es mi amigo. Ha estado conmigo en mi casa, he ido a pasear a Guanajuato con él, etcétera, etcétera. Hoy tengo el honor de que sea mi amigo, pero en aquellos años yo era un alumno y él llegó a dar una conferencia. Y a mí me encantó su exposición. Y me senté a su lado y le hice esta pregunta. Quiero que entienda a dónde voy. Le dije, Samuel, para uno pararse y predicar un mensaje bien, que edifique la iglesia, ¿cuánto debe uno estudiar? Y Samuel se volvió y me dijo, pues hombre, así hablando bien en español, ¿no? Bien ustedes en español. Pues hombre, quiero deciros algo, que si un hombre, porque él habla así, si usted pone Samuel Pedernillos en YouTube, se va a ver que es un hombre que habla con mucha firmeza, un hombre muy conocedor, y ha escrito ahora varios libros de comentarios teológicos bíblicos de todo el Nuevo Testamento, y está terminando el Antiguo Testamento. Y él me dijo así, pues hombre, un hombre que se para a predicar en el púlpito, y no dedicó mínimo 7 horas de estudio profundo de la Escritura, que no se pare. Yo me quedé así. ¿Sabe qué estaba diciendo él? Claro, obviamente, usted se puede dar cuenta cuando un hombre se para en el púlpito y enseña la Biblia, y expone la Biblia, y muerde la Biblia, y mastica la Biblia, y le llena de Biblia. ¿Por qué? Porque le dedicó horas a la Biblia. Y usted también se puede dar cuenta cuando fue un mensaje que bajó de Google. Y con respeto se lo digo. Y si usted lo está haciendo en el amor de Cristo, le pido, deje de hacerlo. Porque si usted es un predicador de la palabra de Dios y Dios le ha dado ese honor y privilegio, estudie la palabra. Estúdiela. Porque la gran responsabilidad del hombre de Dios es nutrir a su iglesia con la palabra. Edificar a su pueblo con la palabra, edificar a su rebaño con la palabra. Esa es la tercera responsabilidad del hombre, ser el que enseña la palabra, el que expone la palabra, el que predica la palabra, el que instruye con la palabra. Ese día que Samuel Pedernillo me dijo eso a mí, entendí por qué su exposición fue magistral. Entendí por qué yo me quedé así. Dije, yo quiero un día predicar como él, quiero enseñar como él, quiero instruir como él. Claro, es un hombre que dedica tiempo a la palabra. Y si usted me dice a mí, mire hermano Roy, pues que yo no he tenido la oportunidad de estudiar un instituto, un seminario, está bien mi hermano, lo entiendo. Entonces busque herramientas, busque canales de aprendizaje para poder ser instruido y poder instruir. ¿Sabe quién es un buen maestro bíblico? El que aprende a ser primero un buen alumno. Jamás usted va a tener un buen expositor bíblico si ese buen expositor bíblico primero no fue un buen alumno. O sea, usted nunca dará lo que no tiene. Primero debe aprender para saber enseñar. Y eso es algo que tiene que ser constante. Yo tengo 25 años en el ministerio y no le puedo decir cuántas veces tengo el honor de pararme en exposición bíblica y yo sigo estudiando. Yo no paro de estudiar. Platicaba con mi hermano, con el anciano, la vez pasada que vino, la otra vez que estábamos platicando de la maestría. Yo estaba estudiando una maestría en ese momento y él estaba estudiando una licenciatura teológica, ¿verdad? ¿Y qué fue la primera pregunta que me hizo ahora apenas me vio? Hermano, ¿cómo va con la maestría? Fue la primera pregunta que me hizo mi hermano. Hermano, ¿cómo va con la maestría? Y digo, ya terminé. Ya la terminé. ¿Y qué está haciendo? Estoy en un doctorado. Porque no quiero dejar de aprender. Quiero seguir aprendiendo. Mi amado hermano, tenemos una gran responsabilidad usted. La tercera gran responsabilidad es que ustedes y yo somos responsables en la iglesia del Señor de la enseñanza y el discipulado de la palabra. ¿Saben por qué en muchas iglesias se levantan mujeres y toman ese rol? Porque no hay hombres que lo tomen. Por eso es importante que ustedes lo entendamos como varones. Cuarto, y le dije que estoy a compartirle 5, cuarto y quinto, estoy bien con el quedan 10 minutos. Cuarto, Efesios capítulo 5, por favor. Allá Efesios. Regresamos allí a Efesios y mira, acompáñenme a mirar el capítulo 5 de Efesios. ¿Sabe cuál es el cuarto gran responsabilidad del hombre en la iglesia? Y le va a sonar raro esto, pero quiero que entienda por qué. Es ser buenos líderes en su hogar.
Hermano, pero no estamos hablando de la iglesia. Sí, hermano. El primer gran ministerio de un gran hombre de Dios en la iglesia es ser un hombre de Dios en la casa. Es el primer gran ministerio. El primer gran desafío de un gran hombre de Dios en la iglesia es aprender a ser un gran hombre de Dios en la casa. Amado hermano, a veces yo creo que no entendemos la importancia de esto. La importancia de entender que la iglesia es el reflejo de lo que somos en la casa. Y para nosotros hacer un gran ministerio, con un testimonio libre, conciencia tranquila, influencia espiritual correcta en la iglesia, tenemos que aprender por desarrollar bien nuestro primer ministerio. Y yo sé que ustedes ya lo sabemos. Después de Dios, ¿cuál es mi primer ministerio? Mi familia. ¿Cuál es el orden de Dios bíblicamente para hablar acerca del rol de liderazgo del hombre en la iglesia? Primero Dios, después mi esposa, después mis hijos, después la iglesia. La iglesia debería ser el lugar donde como familia nos regocijamos de lo que espiritualmente estamos viviendo en casa. Miren lo que dice Efesios 5, verso 25, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 25. ¿Me sigue, mi hermano? Espero que no se me enoje después de esto. Pero es la palabra del Señor. Miren el verso 25, por favor. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, ¿a quién me está diciendo a mí en el verso 25 que yo debo entregarme? ¿A la iglesia o a la mujer? Porque este versículo yo lo he escuchado predicar fuera del contexto. Yo escuché una vez un predicador predicar de este versículo y yo dije anatema. Porque él dijo que lo que este versículo enseña es que así como Dios, Cristo, se entregó a la iglesia, yo debo amar a mi mujer, pero mi prioridad es entregarme a la iglesia. Perdónenme. Pero exegéticamente, mediante los métodos de interpretación bíblica, ese versículo no me dice a mí que yo me debo entregar a la iglesia por sobre mi mujer. Dice que lo primero a lo cual yo me debo entregar es a mi mujer, tomando el modelo de lo que Cristo hizo por la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Entregó su vida por la iglesia. Así debe ser mi amor por Cristo, al punto de estar dispuesto a entregar mi vida por Él. Es una copia de un modelo. Mira el versículo siguiente, verso 26. ¿Para qué? Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si usted toma estos 4 versículos, mi amado hermano, y hace lo que en la Biblia se llama un paralelo teológico, y usted pone que es todo lo que Cristo hizo por la iglesia, todo lo que ahí dice, se entregó por ella para santificarla, para guardarla y para presentársela al Padre pura, tiene que hacer un paralelo de lo que el hombre debe hacer por su hogar. Lo mismo. Entregarse por él, santificarle, guardarle, para presentarlo delante de Dios pura y sin mancha. Está hablando del hogar. Obviamente estamos entendiendo que la iglesia es algo clave para usted y para mí en el servicio. Pero mi amado hermano, debemos comenzar en el hogar. La cuarta gran responsabilidad de un hombre en la iglesia comienza en casa. Comienza en el hogar. Y se lo digo con todo mi cariño y mi respeto, de verdad, mi amado hermano. Yo no tengo un hogar perfecto, pero mi hogar es mi perfecto. Yo le dije a mi hermano que mañana me iba a quedar, mi hermano, en la tarde. ¿Y por qué me dije que me iba? ¿De acuerdo? Por mi hijo. O sea, si fuera por mí, yo me quedo. Le dije, no puedo quedarme, me voy por mi hijo. ¿Sabe cuál es mi prioridad? Mi hijo. Lo que quiero que entiendan, mi amado hermano, es que tenemos que tener muy claro en nuestra mente y corazón que lo primero de lo cual a mí Dios me va a demandar responsabilidad como varón
no es de mi rol en el ministerio. De lo primero que me va a pedir cuentas es de mi rol en mi hogar. Después me pedirá de mi rol en la iglesia, pero primero me pedirá cuenta de mi rol en mi hogar. Quinto y último, mi amado hermano, Filipenses capítulo 2, y terminamos. Filipenses capítulo 2. ¿Cuál es mi quinta responsabilidad, según lo que yo veo bíblicamente, en la iglesia? La primera de ellas, recuerden, un rol de responsabilidad en la iglesia requiere influencia espiritual correcta. Mi segunda responsabilidad es un compromiso al servicio, pero un servicio como cuerpo de Cristo. Mi tercera gran responsabilidad en la iglesia es entender que la iglesia espera que yo como hombre sea un referente de enseñanza y discipulado en la iglesia. Mi cuarto rol de responsabilidad en la iglesia es, en primer lugar, cuidar mi hogar. Ese es mi cuarto rol en la iglesia. Pero mi quinto rol y último en la iglesia, mi responsabilidad como hombre en la iglesia, es ser ejemplo. Esa es una gran responsabilidad, ser ejemplo. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Dice la palabra del Señor. Está hablando Pablo a la iglesia en Filipo, recuerda. Y Pablo le dice en el verso 2: completad mi gozo sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes sed humildes, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando acerca de la motivación de lo que hago. ¿Por qué lo hago? Dice: no hagas nada colocándote a ti primero. No hagas nada queriendo la autoexaltación. Haz todo desde una plataforma de humildad. Hermano, le voy a recordar un pasaje maravilloso. ¿Recuerdan cuando los discípulos estaban con el Señor Jesucristo? Estaban los 12, pero 2 de ellos se acercaron, calladitos, allá al Señor, y le dijo: Señor, Señor, si fuera posible, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Recuerdan ese pasaje? Y el Señor les dice: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Estarían dispuestos, les dice, a beber de la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Asumieron el compromiso. Y luego dice que los 10 que estaban ahí escucharon y se levantó un pleito. Pero al final de ese pasaje, quiero recordarles esto. El Señor les dice: los gobernantes se enseñorean de sus casas, se enseñorean de sus gobiernos, pero entre vosotros no será así. El que de vosotros quiera ser grande, primero será vuestro servidor. ¿Saben cómo le llamo yo a ese versículo? En un estudio, una prédica que yo preparé, una conferencia, a ese versículo yo le llamo: la verdadera grandeza comienza en una genuina humillación. Cuando yo me humillo delante de Dios con sinceridad, cuando yo voy delante de Él con humildad y reconozco que lo que soy, que lo que hago, que lo que Él me ha dado, que lo que Él ha hecho es por su obra y para su gloria, y es por su gracia, y que solo soy un instrumento sucio en sus manos. Cuando yo sé lo que yo soy, pero también entiendo lo que Él es, y yo logro entender eso en mi vida, yo no voy a procurar que el beneficio venga hacia mí. Dice: no hagas nada por contienda o vanagloria. Cuidado, dice ahí Pablo, cuidado con que con la excusa de que es algo en la iglesia lastimes a otros. No por contienda, pero tampoco por vanagloria. Tampoco te pongas flores tú mismo. O sea, sirve con un corazón humilde, considerando a los demás superiores a ti mismo. ¿Saben de qué me habla eso? Mi amado hermano, si todos nosotros tuviéramos como una semilla de mostaza, es esto del versículo, ¿no? Humildad, como una semilla de mostaza. En la iglesia habrá menos conflictos. Tendríamos menos conflictos. Si tuviéramos la humildad como una semilla de mostaza, simplemente de decir: pastor, tiene razón. O que el pastor diga: hermano, tiene razón, quizá exagero. No importa la dirección que sea. Pero si todos tuviéramos humildad como una semilla de mostaza, te aseguro, mi amado hermano, que muchos de los conflictos que tenemos en la iglesia
quizá no desaparecerían, pero se disminuirían en gran manera. Porque el gran problema tiene que ver con que no cuidamos primero lo que somos en Cristo. Mire lo que dice 1 Pedro 5:3, lo leo para usted. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. ¿No usted lo quiere estudiar en casa? 1 Pedro 5:3, lo leo de nuevo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. ¿Saben cuál es aquí la gran responsabilidad que usted y yo tenemos? Es ser ejemplos. Porque lo que a veces usted y yo quizá no dimensionamos, mi amado hermano, es que usted y yo somos el referente de Cristo para las ovejas. ¿Escuchó lo que dije? Somos el referente de Cristo a las ovejas. O sea, lo que ven en mí es lo que ellos entienden de lo que Cristo es en la Biblia. Y si ven en mí una persona que no se enseñorea, sino que les sirve, si ven en mí como hombre en la iglesia, involucrado en el área que sea, si ven en mí un hombre con la actitud de ser ejemplo del rebaño, una persona que procura glorificar a Dios con su vida y su estilo de vida, que es una persona que procura tener un pensar bíblico, recuerda, hay un andar bíblico. Si ven en mí eso, mi amado hermano, un ejemplo marca más que 1000 palabras. Yo le aseguro algo, ¿cuánto tiempo? Honestamente, con honestidad, no me voy a ofender, de verdad. ¿Cuánto de todo lo que me ha escuchado hablar hoy en 2 sesiones usted se va a acordar? La otra semana, ¿cuánto? Quizá un pedacito. Eso le pasa a usted también cuando usted predica o enseña en iglesia. Cuando usted tiene una oportunidad de una clase, una lección, lo que sea. ¿Cuánto de lo que usted ha comunicado se recuerdan de ello en 1 o 2 semanas? Pero ¿sabe de qué sí no se olvidan? De cosas que usted hizo, que marcó sus vidas, que usted comunica. De eso sí no se olvida. Yo estoy seguro que si yo le pregunto a usted, dígame cosas que personas en su vida han dejado una huella profunda, usted me va a hablar más de acciones que de palabras. Lo que quiero que entienda es que ser ejemplo marca más la vida de otros que lo que digo. Por eso es una gran responsabilidad ser ejemplo. Nuestra quinta responsabilidad. Podríamos hablar más, hermano, pero creo que es suficiente. Que el Señor bendiga su palabra, nos anime y nos desafíe como hombres en la iglesia de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre en esta noche. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra para ser instruidos, para meditar en ella, para escuchar tu consejo. Señor, ayúdanos. Todos los que estamos acá somos hombres, Señor, con algunos más, menos experiencia, más, menos conocimiento, pero todos, Señor, responsables delante de ti por lo que somos en Cristo en primer lugar y lo que somos en la iglesia. Padre, ayúdanos a que en la iglesia entendamos, cada uno de nosotros, que tenemos un compromiso de servir, pero servir como un espíritu de cuerpo. Tenemos, Señor, la gran responsabilidad de la instrucción de tu palabra y discipulado en la vida de otros. Pero, Señor, tenemos que entender que cada cosa que hacemos como hombres, Señor, tiene una influencia espiritual, pero también marca la vida siendo ejemplos. Ayúdanos, Señor, a poder caminar como Cristo ha caminado. Bendice aquí a tu pueblo, tus iglesias, Señor, que están acá representadas. Bendice a mis hermanos, pastores, ancianos, líderes, servidores, Señor. Bendice sus vidas, cada uno en el rol que tienen. Y aquellos que son casados, Señor, ayúdanos a poder ser ese referente espiritual en nuestro hogar que tú esperas de nosotros. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Señor, bendiga.